Eh, Tengan todos ustedes, somos el grupo 2. Estaremos hablando hoy de la política de educación eh, en la inclusividad y estaremos hablando un poco sobre el tema del proceso educativo acá en Colombia, de todo lo que es el decreto de 1421 y otros temas referentes a esto. Y en esta parte estaremos hablando de todo el sistema educativo que se adapta a la educación con discapacidad y al estudiante en el sistema y a los decretos muy importantes que se realizaron durante cada gobierno, según el Ministerio de Educación, y el acompañamiento técnico que llevamos en este proceso. Doy a Bueno, para continuación dar la palabra a inicio, mi compañero. gracias. Para dar inicio sería bueno, pues, primero tener en cuenta qué es la educación inclusiva. Entonces aquí, según el, la educación, el Ministerio de Educación dice que es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con sus pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común sin discriminación o inclusión alguna y que garantiza en el marco de los derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo a través de prácticas políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en su entorno escolar. Entonces, para eso se va a hablar de una primera política o de un primer gobierno, que es el de Álvaro Uribe Vélez, en donde dice que consistió en aumentar la cobertura de la educación en el país y por esta razón se construyeron más instituciones educativas en todos los rincones y regiones de Colombia. Por otra parte, se inició el proyecto del Plan Decenal de Educación para acompañar la cobertura con un mejoramiento de la calidad educativa. Este proceso llegó hasta el año 2006 con la promulgación de la Ley de Infancia y Adolescencia, la cual buscaba garantizar el derecho a la educación y la integridad de los niños y los jóvenes. Bueno, para complementar lo que dice la compañera, también debemos tener en cuenta que la educación inclusiva tiene que ver con la atención a la diversidad. La educación inclusiva también se trata como de integrar a las personas que están por fuera del sistema educativo por diferentes razones. Puede ser por razones sociales, culturales, políticas, geográficas o económicas. La educación inclusiva también significa que todos somos diferentes, o sea, debemos tener en cuenta los contextos sociales y educativos. Cada uno de esos requiere de estrategias diferentes para que la educación sea pertinente, donde también se debe reconocer las diferencias emocionales y cognitivas y además de esto, implementar currículos que tengan en cuenta las necesidades locales de cada contexto. Debemos también tener en cuenta que los docentes deben ser inclusivos y para esto se necesita una capacitación de todo el personal educativo y de los que hacemos parte de los que estamos encargados pues como de la educación de todos los estudiantes. A continuación le damos la palabra a mi compañera Natalia. Bueno, pues siguiendo este hilo de ideas, el segundo gobierno pues, de Álvaro Uribe, más o menos para 2007, nos habla como de esa matrícula para incluir a los en educación formal. Para ello, digamos, nos habla de la resolución 2565 del 2003, que establece que cada entidad territorial debe definir una instancia que efectúe la caracterización y determine las condiciones de discapacidad de cada uno de los estudiantes, pues con el propósito de identificar estas barreras para este aprendizaje y garantizar la participación de todos. La idea es que todos participen con miras y para proponer ajustes a las escuelas, pues para brindar la educación pertinente. Asimismo, se requiere que los municipios, o en este caso, según la revista Semana, se articulen pues a los servicios de salud, de protección, EPS, ICBF, desarrollo social, atendiendo pues el marco de las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de infancia y adolescencia en los municipios y las orientaciones pedagógicas para la educación pues inclusiva, en donde los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales constituidos por el ICBF y el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio pues, de Educación y Protección Social. Bueno, también para ello pues sabemos que la educación es una noticia, la educación es para todos,
Habla sobre las políticas de la revolución educativa en el gobierno nacional, que da la prioridad a la educación en poblaciones vulnerables y dentro de ellas que pues presentan discapacidad, porque como decían en el gobierno, si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas en la educación, le apostaremos a que se vuelvan productivas para la sociedad y así sean autónomas y fortalezcan pues las relaciones sociales. Y así la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí misma, para sus familias y para los municipios donde viven. Eso pues lo explicó el gobierno. Exactamente fue Fulvia Cedeño, que es la asesora del Ministerio de Educación Nacional pues en ese tiempo. La importancia de estos planes de mejoramiento pues contienen acciones orientadas a la atención pertinente de toda la población en ámbitos de gestión, sean directivas académicas, administrativas, comunitarias, y pues se pensaba que las personas con discapacidad no tenían como las condiciones pertinentes para poder aprender. Asimismo, pues se empezó a trabajar a cambiar todos estos imaginarios y pues se revisan todas estas prácticas en la política pues de inclusión. Y digamos como reflexión en este, pues en este gobierno, se sabe que según algunas encuestas, desde el 2003 hasta el 2006, la Secretaría reportó una matrícula de 81.557 estudiantes con discapacidad en 4.369 establecimientos educativos. Y a pesar de pues algunos avances en ese tiempo, indudablemente pues se sabe que pues habían incrementado y asimismo pues son retos que buscaba como complementar el gobierno y el sistema educativo pues para una pertinente y, calidad de vida. Así pues digamos, las políticas de inclusión en la población con discapacidad se buscaban pues transformar esta gestión escolar para garantizar la educación pertinente a todos los estudiantes con discapacidad cognitiva, síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitaciones auditivas, sordera, baja audición, baja visión, discapacidad motora, entre otras, pues lo que ya se centra en las necesidades educativas especiales. Todas estas personas pues tienen potencialidades y se sabe que se pueden desenvolver en cualquier espacio educativo sin excepción. Entonces pues estas políticas ayudaron mucho a Colombia a mejorar lo que es la educación inclusiva, perdón. La escuela pues garantizó los apoyos adicionales y pues buscaban ir mejorando con el tiempo. Entonces digamos, para el gobierno de Juan Manuel Santos me gustaría escuchar a algunos compañeros que nos expliquen cómo evolucionó esta educación. Antes de seguir con el gobierno de Juan Manuel Santos, digamos en el gobierno de Álvaro Uribe, digamos que fue del 2007 a 2012, digamos en el año 2008 en Colombia, el MEN elaboró un índice de inclusión educativa, el cual es una herramienta que autoevalúa en la gestión de inclusividad para el reconocimiento del estado actual de la atención de la diversidad y el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para la cualificación de las condiciones del aprendizaje, participando así conviviendo con la comunidad. Este índice evalúa la gestión directa, académica, administrativa y de la comunidad. Bueno, hablando un poco del tema de la educación inclusiva acá en Colombia, que es un proceso que ha venido desarrollándose y ha venido avanzando muy fuertemente y las estrategias de acción son formuladas, ¿no? Se han realizado diferentes charlas, conferencias, lugares a nivel mundial, no solo aquí en Colombia, pero tiene esa experiencia, busca la inclusividad, de buscar que todo ese mecanismo pueda avanzar en el tema de la educación. En el decreto de 1421 se establece que todos esos estudiantes con discapacidad eh, tengan un derecho, además de una oferta, tengan un derecho, una población, una aprobación con discapacidad, todo lo que es el referente al tema de este proceso, ¿no? Y en este decreto se contempla un modelo educativo flexible eh, a nivel geográfico así, y que se requiera. El principal desafío que tenemos entre todos es el respeto, que se le abran las puertas a la educación inclusiva, a la oportunidad, y eso es lo que decía lo que decía la ministra Janet Gina Tovar en ese decreto, ¿no? Y eso es lo que busca todo este sistema. El Ministerio de Educación realiza ese acompañamiento.
y la Secretaría de Educación, implementando todo ese sistema en la institución educativa, además de organizar toda esa formación, todos los estudiantes con discapacidad. Entonces, ese es un tema muy importante se ha venido trazando durante todo este periodo de los gobiernos. Digamos, otra cosa que yo quería aportar y que yo, digamos, estuve leyendo y que me di cuenta cuando abarcamos todo ese tema de la educación inclusiva, es que, o sea, la inclusividad no solo hace referencia a las personas que tienen discapacidad, porque eso es algo que tiende como a confundirse, o que yo creo que en muchos, o sea, como en muchos artículos que leímos y que investigamos, se tiende como a confundir esa parte de la inclusión con las personas de discapacidad, porque incluir también significa acercar a las personas que de pronto no puede que no tengan ninguna discapacidad, pero que no tengan, o sea, que no tengan como las oportunidades o las facilidades que tenemos muchas de las personas. Porque según el Ministerio de Educación, la educación inclusiva tiene como objetivo, digamos, construir una sociedad más democrática, tolerante y respetuosa a las diferencias. Como lo decíamos anteriormente, que la inclusión hace referencia a reconocer que todos somos diferentes y que todos no tenemos como las mismas necesidades. Y ahí es donde, digamos, por parte de nosotros los docentes, deberíamos aportar en cuanto a implementar un currículo que responda más a las necesidades específicas de ciertas personas. Por eso es que debería hacerse siempre una caracterización de la población para nosotros identificar de pronto como esas falencias, esas debilidades que vamos a fortalecer mediante el currículo. Entonces ahí es donde el profesor, otra vez, o el docente, debería ser protagonista a la hora de participar y formular todas esas estrategias que se van a implementar para poder responder a todas esas necesidades de las poblaciones a las que pretendemos incluir en la educación. Y por otra parte, tampoco es que, digamos, el trabajo del gobierno sea como solamente incluir y ya. Listo, mira, empieza a estudiar y listo. No, o sea, el gobierno también tiene que garantizar la permanencia de estas personas en las instituciones y que puedan graduarse y obtener sus diplomas, ya sea como en la educación, en la primaria o en la educación superior. Sí, digamos, siguiendo el hilo que está hablando el compañero sobre sobre este tema de inclusión, se hablan de las necesidades educativas especiales. Ellas centran lo que son las altas capacidades intelectuales, el ingreso tardío al sistema educativo, que es también parte de la inclusión, otras condiciones especiales y lo que son en sí las necesidades educativas especiales, que se dividen en trastornos de conducta, discapacidad ya sea física, psíquica o sensorial. Entonces, digamos, no, lo que dice el compañero es verdad, no solamente se centra en las discapacidades, sino en esas necesidades que ya sean las que nombré anteriormente. Y como para, pues, añadir un poquito más, estuve investigando sobre este gobierno actual, que, bueno, se destaca que el Ministerio de Educación Nacional sigue trabajando, pues, porque ha sido, creo que casi toda una vida, pues, la implementación en estas políticas que garantizan que la educación contribuya, pues, a un desarrollo equitativo, sostenible, pues, para el país en general. Definiendo además acciones que permiten generar oportunidades para la población, pues, ya sea primera infancia o educación superior, sin ningún tipo de discriminación ni exclusión. Como bien sabemos, hoy en día se habla de raza, de género, de muchos temas que pues buscan ser incluidos sin excepción. Digamos que digamos como en 16 meses de gestión en el gobierno pues del presidente Iván Duque, se ha dado como una respuesta al país de una forma pues asertiva en relación pues a los recursos, a las reformas, a iniciativas y proyectos pues que se diseñan a estos tipos de inclusión. Pues también es innegable el compromiso del gobierno pues por entrar pues los recursos y pues por muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Aquí tengo unas cifras que demuestran, digamos, que pasó de
38,5 billones en 2008 a 44,1 billones en 2020, que pues fue uno de los, pues de lo más alto en toda la historia en lo que es en la inclusión educativa. Pues estas apuestas pues ayudaron mucho como a mejorar el gobierno como tal en lo que va a la educación y ha hecho un buen desarrollo pues con el tiempo y pues espera que siga aumentando y sigamos mejorando un poco más la inclusión porque aún así, digamos como docentes sabemos que aún falta un poco más pues para mejorar en este aspecto. Bueno, y una de las reformas educativas también no solamente se centra en el estudiante o en los jóvenes, sino que tiene altos impactos como la protección integral, la corresponsabilidad, la igualdad de género, la prevalencia de los derechos, la exigibilidad de los derechos y el derecho de los niños y adolescentes de los pueblos indígenas, ¿no? Porque pues solamente estaríamos hablando de nosotros, pero los grupos étnicos también hacen parte de esto. El derecho a la vida, a la calidad de vida, el derecho a la integridad personal, los derechos a la protección y a tener una familia, ¿no? Y a no ser separados de la familia, que también hace parte, pues, del impacto y de la reforma de los estudiantes. Llama la atención el resultado de este proyecto de investigación de todo esto que está pasando con este tema, sus particularidades que proyecta, la implementación a los estudiantes, ¿no? Se dice que hay unos retos en la educación inclusiva que, que son de primera instancia. No hay, dice una frase que no hay educación inclusiva si no existe un proceso académico inclusivo. En este campo se afirma que la educación inclusiva no puede ser posible si no existen profesores inclusivos, y se crean espacios de investigación, innovación, tanto el tema cultural como la diversidad, como el tema social y en fin, como toda la aprobación de esos conocimientos y saberes, ¿no? Y en cuarto lugar, se debe fortalecer una estructura financiera que soporte las acciones relacionadas. Eso expresó Campo. Él dice que la creación de estas unidades debe estar conformada por un equipo interdisciplinar que sepa articular y flexibilizar todos los procesos relacionados con esa política. Y por último, para terminar aquí con este que estoy hablando, se dice que hay unos valores, unos paradigmas que también se recalca para poder lograrlo, y es en ese tema, sostuvo que sus valores y creencias son congruentes con los principios de la educación inclusiva. Digamos, esto es muy interesante, digamos, ya que hay leyes que marcan la inclusividad y todo esto, pero digamos, en la parte de ley hablan de una inclusividad más que todo para discapacitados y todo eso, y con diversidad funcionales, pero desde la parte educativa hablan más que todo sobre todas las inclusividades con diferentes aspectos, ya sean cognitivos, sociales, económicos, y aquí les quiero hacer una pregunta, hay ¿cuál deberíamos hacer un cambio? En la parte política sería hacer una nueva ley o un nuevo decreto que apoye a todas las personas, ya sea con, con un proceso cognitivo muy amplio o mayor que los demás, ya sea que tenga discapacidad o que sea económicamente, o ya viene desde la parte, un cambio hacia la educación, hacia la parte del sistema educativo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo creo que no es tanto como llevarlo hacia la política, ¿no? Sino que debemos ponernos en el papel en el que yo estoy acá, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros va a ser, o no sé si ya lo está ejerciendo, ¿cierto? Va a ser un papel de maestro. Entonces yo creo que, ¿cuál es el papel? Yo creo que es mejorar la calidad de la educación. El maestro es el que debe promover la igualdad y el respeto entre todos los alumnos, con la finalidad de que todos se traten de la misma manera, sin importar diferencias sociales, discapacidades, creencias que puedan tener cada uno de ellos. En este aspecto, pues el maestro le representa un gran reto, ya que tiene que modificar su manera de actuar, tanto de manera personal como la de los alumnos, con la finalidad de promover el respeto entre cada uno de ellos. Y también es necesario modificar su manera de trabajar en el grupo y las actividades a realizar, ya que todos los alumnos aprenden de diferente manera. Entonces, todo esto conlleva mejorar y aplicar pues los pilares de la educación, que consiste en aprender a hacer, ¿sí? En el desarrollo emocional, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer de ellos pues unos pilares para mejorar la tarea y
la eficacia y la eficiencia de la educación. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice la compañera, porque yo creo que, o sea, los principales responsables del cambio somos nosotros mismos desde el rol que vamos a ejercer como docentes, y teniendo en cuenta como ese pilar o esa esencia que tiene la educación inclusiva, que es reconocer la diferencia de todos los estudiantes. Lo que decía Lady es verdad, o sea, nosotros no podemos llegar a un aula y pretender que con lo que nosotros hablemos o digamos, todos los estudiantes como que van a absorber el conocimiento o van a interpretar la información que nosotros queremos dar de la misma forma. Entonces es como buscar esa metodología y utilizar esas herramientas, no sé si digamos didácticas, pedagógicas, para encontrar la forma más, como la forma más pertinente de, de lograr ese aprendizaje significativo, que al final a eso es a lo que queremos llegar todos los docentes. O sea, que al final de una clase el estudiante pueda hacer como una introspección de lo que se le, de lo que se le enseñó, de lo que se le pretendía informar, y que ellos puedan sacar como sus propias conclusiones, porque no sirve de nada uno hablarle a un grupo de 40 personas 2 horas y que al final ellos no entiendan nada, que yo creo que, digamos, muchos de nosotros lo hablamos desde la experiencia, porque en las clases que nosotros tenemos en la universidad hay muchos que no le entendemos absolutamente nada a varios profesores, y eso es lo que, digamos, en cierto modo nosotros podemos criticar y podemos cambiar desde el rol que vamos a ejercer como docentes. O sea, no caer en lo mismo que ellos hacen con nosotros, sino que tener en cuenta esas diferencias que tiene cada uno y buscar estrategias diferentes para lograr ese aprendizaje significativo de los alumnos. Exactamente. Igual la institución educativa, sea la que sea, debe tener estrategias pues para la inclusión ya de las necesidades educativas especiales que siempre ya saben todo lo que ya hemos dicho. Pues digamos que el sistema educativo tiene esas características para que los colegios pues incluyan lo que es la inclusión, y ya sea como el reconocimiento de esas habilidades, diferencias y capacidades pues de cada individuo, ya sea docente, ya sea estudiante, porque pues el sistema educativo se refiere, digamos, a todos los que lo componen, ¿verdad? Pues asimismo, digamos, pues se pueden evidenciar diferentes respuestas en la interacción de todo este contexto, y se centra como en fomentar y garantizar que los docentes en su rol como guías y autores de los procesos de aprendizaje den acceso y participación recíproca a todos los integrantes de todos los centros educativos, pues sin importar inclusión alguna. Es como para concluir. Gracias a todos a todos los oyentes, a todos los que nos están en este momento observando la conversación y el tema importante de la inclusividad. Gracias a todos mis compañeros por la exposición y al profesor por estar atento.